Abre la sesión. El acta de la sesión 21ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 22ª se encuentra a disposición de las señoras diputadas. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buen día, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que regula los derechos de estudiantes de educación superior en situaciones de embarazo, maternidad, paternidad o cuidado personal de una persona menor de edad o dependiente. Se ha recibido un mensaje de su excelencia el presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que establece un mecanismo para aumentar la participación de mujeres en los directorios de las sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas especiales. Se ha recibido un oficio de su excelencia el presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que mencioné en primer lugar, que establece un mecanismo para aumentar la participación de mujeres en directorios de las sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas especiales. Se ha recibido un oficio del secretario general de la Corporación por el cual comunica a la Comisión que la Sala acordó remitir este proyecto a la Comisión de Economía y de Hacienda y solicita que se remita en su oportunidad a la Comisión de Economía en primer lugar. Se ha recibido un oficio del secretario general de la Corporación por el cual remite a la Comisión el proyecto de ley que establece reglas de igualdad de género para la designación de los representantes del sector pesquero artesanal en los comités de manejo regidos por la Ley General de Pesca y Acuicultura por acuerdo de la Sala. Se ha recibido un correo de la Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana de la Oficina de Informaciones por el cual da a conocer que el proyecto de ley que regula los derechos de estudiantes de educación superior en situaciones de embarazo, maternidad, paternidad o cuidado personal de una persona menor de edad o dependiente estuvo publicado entre el 20 de octubre y el 21 de noviembre de 2022 y se adjunta un reporte de participación ciudadana informando brevemente los principales resultados de la participación recibida en el Congreso Virtual. Finalmente se recibió un correo de Francisca Huneman, presidenta ejecutiva de la Fundación Chile Mujeres, y Claudia Wegand, directora jurídica, por el cual solicitan ser recibidas por la Comisión para participar en la discusión del proyecto de ley sobre participación de mujeres en los directorios de las sociedades anónimas abiertas y especiales. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bien, respecto de el último punto el punto número 7 que nos lee la secretaria, ¿cierto? Sobre una invitación que están solicitando desde la Fundación Chile Mujeres para poder escucharla, ¿cierto? Respecto de el proyecto que acaba de mencionarse también, que ha sido ingresado y con urgencia simple. ¿Les parecería que lo acordáramos de inmediato para poder recibirlas en audiencia cuando corresponda a la etapa de las audiencias públicas del proyecto? ¿Habría acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, para que queden como dentro de las invitadas, por favor, secretaria. ¿Sobre el punto o...? Ya, entonces ofrezco la palabra sobre puntos varios. Diputada Bello. Muchas gracias, presidenta. Quisiera hacer una solicitud respecto a un proyecto de ley que presenté, que su idea matriz está en la Comisión de Salud, pero que me gustaría que también fuese revisada por la Comisión de Mujeres. El proyecto se llama Ley de Prevención, Atención, Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos de la Conducta Alimentaria en Chile. Si bien creemos que efectivamente tiene que estar en la Comisión de Salud, es un proyecto que no solamente trata de algo de salud, sino sobre todo con perspectiva de género. Sí. Vemos la violencia simbólica, sí. Pero sobre todo creemos que este proyecto no solamente tiene que ser discutido en la Comisión de Salud porque es un tratamiento médico, sino que quedaría de alguna forma inconcluso si es que no lo podemos de alguna forma discutir con perspectiva de género, porque hoy día al menos las estadísticas que hay en Chile es que somos las mujeres quienes más padecemos de este tipo de enfermedades que incluso los varones, y además creemos que hay una falta de
estadísticas, pero sobre todo de estudios en comunidad LGTBQ+. Entonces nos gustaría que la comisión pudiese también solicitar que se pueda revisar este proyecto acá en la Comisión de Mujeres. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, le pregunto a las diputadas que están presentes si habría acuerdo para hacer la solicitud que nos propone la diputada Bello. ¿Sí? ¿Sí? Habría acuerdo, entonces. Para que, por favor, desde la Secretaría se remita el oficio respectivo. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre puntos varios, nuevamente. Ay, muchas gracias. Eso. Estupendo, es que hoy es un día muy importante. Ya, entonces, vamos a proceder con la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Primero, continuar con la discusión general y votar la idea de legislar del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Emilia Schneider, María Francisca Bello, Claudia Mix, Erika Olivera, Maite Orsini, Camila Rojas, Daniela Serrano, Carolina Tello y de los diputados Eduardo Cornejo y Juan Santana, que regula los derechos de estudiantes de educación superior en situaciones de embarazo, maternidad, paternidad o cuidado personal de una persona menor de edad o dependiente, boletín número 15.221. Para estos efectos se encuentran hoy día invitados, por una parte, la secretaria de Género de la Universidad Católica del Norte, la vocera y presidenta de la FEUC, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Serena también. Entonces, vamos a proceder a otorgar la palabra en ese orden. Y a continuación vamos a hacer una ronda de preguntas de parte de las diputadas cuando terminen las respectivas intervenciones o presentaciones. Así que para comenzar le vamos a dar la palabra a la secretaria de Género de la Universidad Católica del Norte, de la sede Coquimbo, señorita Carolina Salinas, quien se encuentra en este momento vía Zoom, y aprovechamos de saludarla cariñosa y fraternalmente, ya que compartimos ahí el mismo espacio, habitamos el mismo espacio en la región de Coquimbo. Así que, Carolina, por favor, adelante, bienvenida y tiene la palabra. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Para mí es un gusto y, por supuesto, agradecida de la invitación, de poder compartir algunas, no sé, comentarios, tal vez, algunas reflexiones respecto de esta ley o este proyecto de ley que viene también a subsanar situaciones que estaban siendo invisibilizadas y que de alguna forma nos afectan, ¿no?, a las comunidades universitarias. Yo traje una presentación, me disculpo por estar de forma telemática, quiero decirles que estoy con influenza en este momento, así que era imposible viajar, estoy encerrada, pero quería participar igual de la sesión, así que no sé si es factible poder compartir pantalla. Está autorizada. Genial, muchas gracias. Ahí está, espero que se pueda ver. Solamente es una ayuda a memoria. Me dijeron que tenía apenas 10 o 15 minutos, así que voy a tratar de ser muy breve en las reflexiones que hemos tenido y lo que les quiero compartir el día de hoy. En primer lugar, agradecer que esto esté conversándose hoy día, porque tal como les comentaba, esto era un tema que no se había discutido de manera tal vez más formal. Sí estaba en el plano de las voluntades, las universidades estamos trabajando en políticas de conciliación, pero esas políticas están en el plano de la voluntariedad, mientras no haya un mandato, ¿no?, legal. Entonces, de alguna forma también esto permite salvaguardar los derechos de las personas y estudiantes que ejercen estos roles, ¿no?, el roles de cuidado de terceras personas que, como vimos en pandemia, sostuvimos finalmente. Mucho del sistema funcionó gracias a que las personas nos hicimos cargo de esto, ¿no? Personas fundamentalmente mujeres, y hay que decirlo así también. Solo cortito, hice como un punteo, quiero hablar sobre los antecedentes generales, hacerle un guiño a la ley 21.369, que es la ley que regula el acoso en el ámbito académico, las políticas integrales y algunos aportes al proyecto. Para no dilatar, comentarles que en los antecedentes generales que pude observar respecto del proyecto que se presentó,
Solo para aportar, creo que es importante hacer una mención a la Convención Belén do Pará, porque está mencionado en el proyecto la CEDAW y a otras leyes como la Ley General de Educación, pero la Convención Belén do Pará en el artículo 8, letra B, habla de modificación de patrones socioculturales, de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación. Entonces habla específicamente de eso y también nos dice que la idea de esto es contrarrestar los prejuicios y costumbres y todo tipo de práctica que se base en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados. Entonces, ciertamente, cuando nos hacemos cargo de los cuidados y de proteger los derechos de los estudiantes y las estudiantes que ejercen cuidados de maternidad, paternidad, etcétera, también estamos de alguna forma rompiendo esos estereotipos, ¿no? Y haciendo justicia a aquellas que históricamente han tenido que sacrificar sus formaciones por hacerse cargo de la crianza o de la corresponsabilidad, o sea, perdón, la responsabilidad en el cuidado de terceros. Estoy pensando, por ejemplo, en estudiantes que de pronto tienen que hacerse cargo de sus madres, padres o enfermos, no solamente de sus hijos, hijas. Bueno, por otro lado, la política de género CONICYT del año 2019, que hoy día ya no es CONICYT, es ANIT, también planteaba que los sesgos de género permean todo el sistema educativo, entonces es bien relevante poder hacer este tipo de acciones con la educación superior y no centrarnos solamente en los primeros niveles de enseñanza, porque además impactan en las actividades económicas y acentúan, por tanto, las brechas salariales y oportunidades de desarrollo. De alguna forma, estos son como otros argumentos que vienen a complementar los que ya están en este proyecto que yo pude leer y que me pareció que es súper importante relevar. Y por último, y esto sí es un hecho, las trayectorias académicas no son lineales, eso también está estudiado, investigado, y están influenciadas por factores socioculturales, ya no solamente por factores económicos, sino también dentro de los cuales la crianza juega un rol fundamental y constituye un factor de desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, lo dice Federici en su investigación. Entonces, hacer mirada a la trayectoria académica también nos permite un poco poner estos acentos. Traje algunas cifras que me pareció importante también mencionar, como por ejemplo que las matrículas del primer año del año 2021, esto está sacado del CIES, del Sistema de Educación Superior, de Información del Sistema de Educación Superior del año 2021, o sea, reciente, nos habla sobre las brechas de género, es un informe sobre eso específicamente, y nos dice que la matrícula del primer año, por ejemplo, hay más matrícula en educación superior de mujeres que de hombres. Pero sin embargo, las matrículas en las áreas STEM, por ejemplo, está muy descendida a las mujeres, que es un elemento que también nos permite ver ciertas diferencias. Lo que no dice este informe, porque no está en este, por lo menos en este gráfico, sí está posteriormente en otros análisis, es que la matrícula del primer año en mujeres es superior, pero en carreras de menor duración. Entonces también nos habla justamente de cómo se distribuye la población de mujeres que acceden a la educación superior, también optando por carreras de menor duración, CFT, IP, etc. Y bueno, por otro lado tenemos la titulación, aquí tenemos un elemento que también habla un poco de lo mismo, ¿no? Dice que la titulación es mayor en las mujeres, pero nuevamente no hace esta segregación en cuanto a qué es universitario, centro de formación técnica, IP y la duración de las carreras. Cuando hacemos ese análisis un poquito más profundo, vemos que, y en este mismo informe lo dice, que las mujeres están optando en un porcentaje, no por supuesto no todas, pero en un porcentaje importante, a carreras de menor duración para poder compatibilizar. Bueno, y bueno, acá tenemos otro gráfico que habla del personal académico, que en realidad para esta conversación en particular no tiene trascendencia, pero que igual es un dato, ¿no? Que nos habla justamente de cómo está distribuida el personal académico en los espacios de educación superior por género. Por otro lado, esta sí me parece una cifra que nos permite hacer este análisis como respecto de cómo está afectando las trayectorias académicas, las trayectorias universitarias a las mujeres y a los hombres en general. Esta cifra, esta brecha, este gráfico nos hace un estudio longitudinal y lo que nos está mostrando es que no ha habido variaciones significativas en cuanto a las titulaciones en estas carreras en particular, ¿no? En 10 años. Es bien relevante porque si bien ha aumentado la matrícula, porque vemos que ha aumentado la matrícula en educación superior de las mujeres,
no ha aumentado la titulación en 10 años, no hubo un aumento que fuera realmente significativo. Entonces, algo está pasando en el medio, algo está pasando en la trayectoria, y eso un poco es lo que nosotros pensamos que viene a subsanar este proyecto. Como no hay cifras respecto de cuántos estudiantes y cuántas estudiantes ejercen labores de cuidado de terceras personas, ya sea hijos, hijas, menores, hermanos, hermanas, mamá, papá, abuela incluso, entonces sí tenemos algunos testimonios, ¿ya? Porque no teníamos esa cifra, pero sí tenemos algunos testimonios que podemos sacar de algunos estudiantes de nuestra región. Ahí, por ejemplo, también lo vi que habían testimonios en el proyecto, me pareció súper bien en los antecedentes. Yo les puse 3 testimonios. Uno desde una mujer, una estudiante, que dice que cuando le dije a la jefatura de carrera que estaba embarazada, me indicó que la maternidad no era juego y que mi hijo o hija, me necesitaría, así que me recomendaba congelar. Es decir, en este caso en particular lo que muestra este testimonio es que ante el embarazo mejor congela o deja la carrera para estudiar algo más breve, lo que se condice con las brechas de género del informe del CIES del año 2021, que habla justamente de que mujeres están accediendo a carreras más breves, o están optando más bien a carreras más breves. Acá tenemos un estudiante padre, porque me pareció importante, porque tal como lo dice el proyecto, esto viene a proteger los derechos de estudiantes mujeres, madres y también padres, y eso es súper importante porque no se había considerado, en general no se considera la paternidad, está como súper invisibilizada. Entonces, en este caso, este estudiante padre dice lo siguiente, dice: cada vez que he tenido que ir a clases con mi hija, me miran como bicho raro, me preguntan si acaso la mamá no se puede quedar con la guagua, ni pensar en la hora de mudarla, no tengo dónde hacerlo, el único mudador está en el baño de mujeres. Entonces ahí también eso nos está hablando un poco de esa situación, eh, que, que nuevamente, ¿no? Replican estereotipos. Y por último, este es un testimonio de una pareja de estudiantes en donde dice que son pareja con hijos, que ambos estudian y que la conciliación se volvió muy difícil y que en un minuto tuvieron que tomar la decisión de quién sacrificaría sus estudios para cuidar, y adivinen quién fue. Obviamente la madre, porque según lo que manifiestan estos 2 estudiantes que son pareja, que sabían que el papá podría acceder más fácilmente a trabajos mejor remunerados cuando egresara que la mamá. Entonces, de alguna forma, tomar decisiones vitales en base también a esos estereotipos culturales. Respecto de la ley, aquí no me voy a detener mucho, la ley 21.369, solamente recordar que es una ley que fue aprobada el año pasado, en 2021, y que su objetivo es regular el acoso en el ámbito académico y la violencia, la discriminación. Y dentro de sus objetivos dice promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar y sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género para garantizar ambientes seguros y libres de violencia. Y justamente estas situaciones de las que estamos hablando, la falta de regulación en cuanto a cómo puede ejercer su derecho a estudiar un estudiante o una estudiante que está criando o que está cuidando a terceras personas, son una forma de violencia estructural que finalmente impacta negativamente en el desarrollo y la trayectoria profesional y académica de la persona que la vive. Entonces, nos parece que si bien esta ley no habla específicamente de eso, sin embargo, de alguna manera se relaciona, se puede articular. Por otro lado, dentro de la misma ley, la ley exige que las instituciones de educación superior hagamos modelos de prevención, de sanción y una política integral. Y en el modelo de prevención habla del diagnóstico de riesgo, por ejemplo. Y nosotros hemos identificado que en el diagnóstico de riesgo en particular existen elementos de riesgo de violencia estructural, como por ejemplo la falta de regulación o la falta de medidas de conciliación de la vida estudiantil y las labores de cuidado de terceras personas. Ya, también hay otros elementos como por ejemplo actividades, campañas de sensibilización, incorporar contenidos en planes curriculares, etc. Y por último, en la política integral, quiero comentar que todas las instituciones de educación superior, a partir de la ley 21.369, hemos tenido que incorporar políticas integrales y redactarlas y de alguna forma difundirlas también, políticas integrales de género. Y cada universidad tiene matices y ha elegido cuáles van a ser sus lineamientos, pero hay ciertos lineamientos que han sido iguales para prácticamente todas las universidades del Consejo de Rectores.
y también para las instituciones que no pertenecen al Consejo de Rectores también han tenido que tomar ciertos lineamientos y coincidimos, confluimos en más o menos esto que yo les menciono acá. Estos son los de la UCN, pero hay otras universidades, nosotros hemos hecho reuniones y obviamente en la Comisión de Igualdad del CRUT hemos trabajado respecto a estos lineamientos estratégicos de la política y todas, absolutamente todas, tienen un eje o al menos una línea de trabajo que apunta a la conciliación y la corresponsabilidad. Por lo tanto, este proyecto de ley nuevamente se articula y es coherente con las exigencias de la ley 21.369 que está actualmente vigente y que nos ha desafiado a las instituciones de educación superior a avanzar en políticas justamente para la igualdad de género. Y respecto del proyecto propiamente tal, y ya con esto termino, yo hice un pequeño cuadro respecto del articulado, los títulos, los párrafos y algunas sugerencias que podríamos incorporar. A mí me parece en general que es un maravilloso proyecto, espero de verdad que sea ley en muy poco tiempo, porque de alguna forma eso nos va a ayudar también a tener una espalda, ¿no? Porque como unidades de género estamos impulsando cambios en nuestras instituciones de educación superior, pero sabemos que los cambios son lentos y que muchas veces la estructura académica es difícil de modificar. Entonces, que tener un proyecto de ley de alguna forma nos permite hacer, o una ley, nos permita tener esa espalda para poder de alguna forma acelerar los cambios. Con mucha humildad les planteo estas propuestas en realidad que son como más bien sugerencias. Algunas son más de forma, como por ejemplo en vez de hablar de cuidado personal de un menor, podríamos decir cuidado personal de menores y de esa forma le sacamos el género. O en vez de hablar en el párrafo 2 de deserción escolar, sugeriría deserción estudiantil, porque estamos hablando del ámbito académico y no del ámbito escolar. Entonces tal vez quedaría más amplio estudiantil, sacarlo de la escolaridad y elementos de ese tipo, pero voy a dejarles esta presentación para que a lo mejor puedan después mirarla con más tiempo y darle paso a las otras personas que también están invitadas. Pero hay algunos párrafos, algunos comentarios o sugerencias que están con un subrayado. Si se fijan en el artículo 8, yo le puse un subrayado de color morado, y es porque ya tienen ahí algún comentario más de fondo que de forma, ¿ya? O sea, en vez de cambiar una palabra, es como algún elemento que tal vez podríamos mirar y discutir. Por ejemplo, en el artículo 8 dice, no se perderán los beneficios estudiantiles como becas, gratuidad y otros, lo cual es fantástico, de hecho lo puse así, esto es excelente, pero entonces habría que considerar un adendum porque la normativa relativa a los plazos de la gratuidad en lo que respecta a estudiantes, madres, padres, o que deben hacerse cargo del cuidado de terceras personas, no contempla esos elementos. Entonces, se volvería impracticable si no miramos cómo está estructurada la gratuidad y si no se considera a lo mejor un guiño, un punto, un adendum referido a este tema en particular. En el artículo 14 también, ahí hago un comentario, porque lo puse en todos los que tienen subrayado es porque tienen algún comentario tal vez un poco más profundo, que no es de forma. Como por ejemplo en este caso, cuando habla de hijos e hijas menores de 2 años, no sé si ustedes conocen un poco cómo funciona o si han vivido más bien, porque yo creo que todos sabemos cómo funciona, pero si han vivido lo que implica con un cupo en la Junji o un jardín, una sala cuna, lo difícil que es conseguirlo. Entonces, respecto de esto, existe como un limbo entre los 2 años y los 4. Ese espacio de tiempo de un hijo o una hija, desde que está en la sala cuna y que sabemos que la sala cuna se garantiza, pero y que entra al colegio en prekinder, ese tiempo entre los 2 y los 4 años, es complejo para los y las estudiantes, lo hemos conversado así, porque no existe en el fondo la obligatoriedad de la sala cuna, por un lado, pero tampoco existe el sistema escolar, no los asume el sistema escolar, porque el sistema escolar parte en prekinder. Entonces, lo único que nos queda son las Junji, Integra o jardines particulares, y Junji Integra tienen muy poquitos cupos, o sea, tienen una altísima demanda, y no siempre los jardines infantiles Junji Integra están cerca de las universidades, entonces a lo mejor ahí se podría poner algún punto de atención en esa etapa, ampliarlo un poco, que no sea solo para hijos menores de 2 años, sino que hasta que todo el periodo que no cubre el sistema escolar. A eso iba, pero bueno, eso tal vez es para más largo. Y ahí hay otros elementos, como por ejemplo, en el artículo 14 habla de lo mismo, de ampliar el periodo, tal vez el beneficio hasta los 4 años,
Y el artículo 15 hace referencia específicamente a los mudadores y lactarios, que yo ahí lo menciono como que a lo mejor sugeriría hacer la especificación de que el mudador esté en baños de hombres, mujeres o en un espacio específico, ¿no? Que pueda ser universal, para que no quede a, como al libre albedrío, de lo pongo el mudador donde sea sin perspectiva de género, sino que tal vez ponerlo así como específicamente para que realmente los padres puedan ejercer su derecho a paternidad también, a crianza y estudiar. Y bueno, por otro lado, el lactario, tal vez el lactario, el nombre en realidad es sala de lactancia, pero hacer el comentario respecto de que tiene ciertas características que están especificadas en las guías de implementación de la JUNJI. Un lactario debe tener, por ejemplo, un lavamanos, refrigerador, entonces requiere también un esfuerzo mayor. Eso en general son algunos de los comentarios, yo igual los voy a dejar, pero en términos generales agradecer que se esté conversando, que haya un proyecto que se esté discutiendo y que probablemente, si todo funciona y resulta, va a salir del plano de las voluntades para llegar al plano del mandato legal, para que las instituciones de educación superior podamos garantizar también el derecho a la educación de aquellos y aquellas que son parte de nuestra comunidad y que ejercen labores de cuidado en terceras personas. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Carolina. Sin duda sus aportes son muy bien recibidos y los vamos a incorporar también en el debate. Coinciden además con lo que nos han dicho muchas otras expositoras. Quería proponer a las parlamentarias de la comisión que pudiéramos escuchar a las otras exposiciones que tenemos para acumular las preguntas y comentarios, puesto que son todas representantes de planteles de educación superior de distintos estamentos. ¿Les parece? ¿Les parece? Ya, muy bien. Entonces, ahora vendría siendo el turno de la vocera de la CONFECH y presidenta de la FEUC, doña Sabina Orellana, y quienes la acompañen, para que pueda acercarse ahí y pongamos el PowerPoint que nos presentaron. ¿Vas a exponer sola? Ya, ya, perfecto. Sí, querida, si puedes, por efectos de la cámara, si puedes sentarte ahí al frente. La presentación la tiene. Diputada Barquesi, ¿tiene la palabra? Gracias. Me gustaría saber cuándo vamos a recibir a los de Comunidad y Justicia. Me acuerdo que en octubre habíamos dado la unanimidad, octubre puede haber sido septiembre quizás, la unanimidad para que vengan a exponer también de este mismo tema. Me parece, diputada, que habíamos hecho ya el calendario de exposiciones. No sé si es que habíamos agendado Comunidad y Justicia. De todas maneras, la semana anterior, no sé si usted estaba presente, diputada, Ujú. Sí, pero estaba vinieron a presente. exponer respecto a otro proyecto. No Sí. sé. Diputada, aquí me señalan desde la Secretaría que Comunidad de Justicia no se inscribió como exposición cuando acordamos las invitadas e invitados para este proyecto. Así que quizás no llegó la solicitud de su parte, pero eso me lo comunican de la Secretaría. No tiene que ver con ninguna disposición mía ni de ninguna otra parlamentaria acá. Sí, mira, voy a revisar bien porque yo entiendo que vimos la unanimidad en la sala. Bien, voy a revisar bien la sesión para que revisemos el acta, porfa. Ok, diputada, muchas gracias. De todas maneras, señalar que hoy día está agendada la votación en general de este proyecto. Entonces, como las exposiciones solo corresponden a la parte en general, es algo que tendríamos que subsanar de alguna forma. Quizás una posibilidad es que Comunidad de Justicia nos envíe un informe y lo recibamos las parlamentarias y también puede incorporarse en el comparado con observaciones de invitados e invitadas. Quizás esa es una solución plausible que incorpore también la visión de la organización en el debate. Ahora bien, para no quitarle tiempo a quienes vienen a exponer ahora, podríamos solucionarlo esto después vía el WhatsApp, ahí con la Secretaría también, y ahora darle la palabra a la presidenta, doña Sabina. Adelante, Sabina. Bueno, en primer lugar, agradecer por la invitación. Agradecemos además a las diputadas de la comisión por estar acá. Me presento, mi nombre es Sabina Orellana, soy presidenta de la FEUC para el periodo 2023, así que recién electas. Y además soy vocera feminista de la CONFECH.
Para nosotros es un honor estar acá y entregar la perspectiva estudiantil sobre el proyecto de ley que al final protege y resguarda a estudiantes de educación superior en situación de embarazo, maternidad, paternidad y cuidado personal de un menor o de una persona dependiente, promoviendo la conciliación entre su vida familiar y sus actividades académicas. Como Federación de Estudiantes del UC podemos dar nuestra perspectiva al respecto teniendo en cuenta la realidad de nuestra universidad y sus estudiantes. Para poder tener una mirada íntegra del tema, tuvimos una serie de reuniones con organizaciones sociales y estudiantiles em, de madres y padres, en el fondo universitarios, dentro de ellas la organización Crianza UC, el cual es un colectivo de estudiantes cuidadoras de distintas carreras y generaciones que han tratado de resolver sus problemáticas de forma autónoma y generar cambios dentro de la universidad. En primer lugar, los estudiantes que son madres o padres varían en edad. En ese mismo sentido, según la encuesta realizada por la Universidad de Chile de madres y padres del año 2019, el promedio es entre 20 y 24 años. Además, no hay que dejar de tomar en cuenta que existe un gran número de estudiantes de posgrado que son madres y padres y que se ven enfrentadas a las mismas dificultades para llevar a cabo sus estudios. En esta línea nos parece importante dar a conocer algunas realidades de la experiencia estudiantil desde los cuidados. Dentro de lo que pudimos recopilar, ¿cierto?, de este trabajo organizado, es, por ejemplo, el no poder tomar ramos que les corresponde por malla académica a los estudiantes porque calzan con la salida de sus hijos del jardín. La dificultad también de acceder a jardines o salas cunas, dada la distancia de estas con las casas de estudio. No poder rendir también evaluaciones en el horario tarde-noche, por no tener con quién dejar a la persona bajo la cual tienen a su cuidado. Incluso muchos estudiantes consideran y nos han dicho que es incompatible ser madre o padre y poder empezar o continuar estudios de educación superior. En respuesta a estas situaciones alarmantes dentro de la educación superior, algunas casas de estudio han buscado garantizar ciertos mínimos para que las personas cuidadoras puedan continuar estudiando. Y queremos mencionar que creemos que es importante cómo ciertas universidades han tomado la batuta en esto, como fue la Universidad Católica del Maule, cuya casa de estudio el año 2017 aprobó un protocolo para madres y padres estudiantes que incluye medidas como control de niños sano, pre y postnatal, libre asistencia para evaluaciones y clases presenciales. También la Universidad Católica de Temuco en 2019 aprobó una política de género que incluye lineamientos para la conciliación entre familia y actividades universitarias, que entre otras cosas regula el fuero maternal de estudiantes embarazadas, así como permisos especiales relativos a la asistencia. La Universidad de Chile también, que gracias al trabajo que ha sido levantado en parte por la agrupación MAPAU, Agrupación de Madres y Padres Universitarios del 2018, se aprobó la política de corresponsabilidad social en la conciliación de las responsabilidades familiares y las actividades universitarias, y cuyo objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en su participación en el quehacer universitario, superando las barreras que impiden su pleno despliegue en la universidad. Favorecer asimismo la corresponsabilidad social en el cuidado de niños y niñas y desarrollar un marco normativo pertinente. Por último, de nuestro agrado, contarles, que porque es nuestra casa de estudio, ¿cierto?, que ciertas propuestas que establece el proyecto de ley en cuestión ya son implementadas por la Universidad Católica, tales como el convenio con salas cuna y jardines infantiles, beneficios para inscripción de asignaturas o facilidades para postergar estudios. Sin embargo, nos parece lamentable que estos mínimos no estén garantizados para todos los estudiantes del país que cuidan y estudian. Cada beneficio mencionado tiene su respectiva reparación que creemos que es importante considerar de cara a esperamos, aprobación de la ley. En primer lugar, según lo comentado con el colectivo, tanto las salas cunas como los jardines infantiles con convenio están ubicadas lejos de las casas de estudio, de los campus donde estudian las personas que son cuidadoras, de modo que dificulta la convalidación con los horarios de las asignaturas. Y por ello en ciertas ocasiones se recurre a tomar menos ramos, lo que corresponde por malla académica, o directamente retirar la asignatura. A esto se le suma que tanto en sala cunas como jardín infantil, el corte de beneficio, como también lo decía el expositor anterior, es hasta los 2 años, que al final es una edad insuficiente, como si al final los niños y niñas después de los 2 años no requisiesen cuidado, que sabemos que no es así. En segundo lugar, si bien nuestra casa de estudio implementa un grado de prioridad en la inscripción de ramos, al igual que el proyecto de ley presentado en el artículo 13, esta prioridad no es significante. En ese sentido, llamamos a que la aplicación de la prioridad sea la máxima posible. En esa misma línea, valoramos profundamente que este proyecto de ley va a permitir que las condiciones para madres y padres estudiantes sean transversales a todos los estudiantes de educación superior y no sea un privilegio de unas pocas instituciones como la Universidad Católica o la Universidad de Chile, que como mencioné anteriormente ya han avanzado en estas políticas.
Respecto al enfoque de la ley de las facilidades de entregación de estudios, si bien es un avance que va a permitir mayor flexibilidad para poder terminar los estudios, creemos que no nos podemos conformar. Creemos elemental que todos los proyectos en relación a compatibilizar estudios y cuidados estén orientados a facilitar la continuación de los estudios y a promover la conclusión de estos, y no únicamente orientados a posponerlos. Para concluir, creemos que este proyecto de ley es un gran avance para mejorar las condiciones de estudiantes que cuidan y estudian. En primer lugar, consideramos destacable que este proyecto no solamente incluye la maternidad y paternidad, sino que también incluye a cuidadores tanto de niños como de personas dependientes, entendiendo que dentro de las casas de estudio existen diversas realidades que merecen esta visibilización y esta protección. Junto con esto, consideramos que es fundamental que el proyecto promueve una cierta corresponsabilidad entre padres y madres, fomentando la equitativa distribución de labores de cuidado y no solamente enfocándolo en mujeres, que sabemos que terminamos haciendo el trabajo. Esperamos que este proyecto de ley se apruebe y permita a todos y todos los estudiantes de nuestro país tener un piso mínimo que hoy madres y padres necesitan en su proceso educativo, y no depender nunca más de políticas aisladas de ciertas universidades puntuales y de buenas voluntades. Como Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y como Confech, declaramos lo siguiente: frente a una sociedad que entienda a la familia como una carga y que nos llama constantemente al individualismo, y en un Chile en el que día a día envejece, es fundamental que los estudiantes sepan que la institucionalidad va a velar por el correcto acompañamiento del desarrollo de su vida en el plano académico, social y económico. Porque es deber también del Estado el cuidar a quienes son hijos e hijas de esta tierra. Si de verdad queremos ser un país que abrace la maternidad y paternidad, que abrace a las mujeres y hombres que deciden ser madres y padres, debemos estar a la altura y brindarles todos los apoyos necesarios para que puedan terminar sus estudios en la educación superior si así lo desean y complementar por fin su plan de vida. Hacemos el llamado a la aprobación del proyecto de ley para que por fin estemos verdaderamente del lado de las madres, padres y cuidadores. Como líderes estudiantiles nos ponemos a disposición a seguir aportando a este proyecto de ley sus siguientes pasos e instancias donde se requiera de nosotros. El construir un mejor país es una tarea que nos convoca a todos y a todas, a viejos y a jóvenes, a quienes estamos desde los espacios públicos y a quienes no. Y para esa tarea es que tenemos una voluntad clara y amplia de seguir siendo parte de las discusiones que hacen posible ese mejor Chile en el que soñamos. Porque nosotros sí creemos en que la maternidad debe ser deseada, pero si es deseada, debe ser acompañada. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Sabina Orellana. Muchas gracias también a las otras integrantes de la Federación de la Universidad Católica que la acompañan. Antes de darle el pase a nuestro próximo invitado, nuestra próxima invitada, quería corroborar la información que había dado antes, que corroboramos aquí con la Secretaría para la diputada Barchesi, que efectivamente sí estaba la invitación a Comunidad y Justicia, se había traspapelado aquí, pero teníamos la sugerencia con la Secretaría en función de que por reglamento no se pueden recibir invitaciones luego de la votación en general, tomar el acuerdo, si la comisión lo tiene a bien, de escuchar las exposiciones hoy día, votar en general y acordar de forma excepcional recibir a Comunidad y Justicia la próxima sesión, donde ya entraríamos en el debate en particular, en atención a que ellos también puedan referirse en particular, digamos, haciendo sugerencias del articulado en particular, y así poder recibirlos también como parte de la discusión. No sé si es que le parece a la diputada Barquesi, al resto de la comisión. Diputada Barquesi, dice que sí ahí. Diputada, ¿sí? Diputada Weiser. ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿tomamos el acuerdo? Voy a hacer algo que tengo muchas ganas de hacer. Tomamos el acuerdo entonces. Sí, era algo que quería hacer. Ahora le damos la palabra a la doña Edith Olivares, que está en el Zoom, que viene en representación de la Secretaría de Género y Sexualidad de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Serena. Y luego vamos a abrir el paso ya a preguntas y comentarios de las parlamentarias de la comisión. Adelante, doña Edith. ¿Se encuentra con nosotras? Prendieron un micrófono, pero no se escucha. Doña Edith.
¿Nos escucha, doña Edith? De la universidad por parte de los estudiantes. Sí, querida, Em, no se escuchó la primera parte de tu discurso, si es que pudieras partir de nuevo, porque ahora sí te escuchamos. ¿Aló? Ahí sí. Ahora sí, adelante. Y si fuera posible, doña Edith, para efectos de la transmisión de la sesión, prender su cámara. Bueno, disculpando el no poder encender la cámara porque estoy en medio de la universidad. Doña Edith, no podemos escucharla. ¿Existe la posibilidad que se mueva a alguna zona con mejor conexión? Porque sabe que escuchamos solo las primeras palabras de su exposición y luego se nos corta. Doña Edith, vamos a proceder a darle la palabra a las parlamentarias para referirse a las dos exposiciones que ya pudimos escuchar, mientras le damos tiempo para que pueda conectarse a una zona con mejor conexión. Ofrezco la palabra a las parlamentarias presentes para hacer preguntas a doña Carolina de la Universidad Católica del Norte o a doña Sabina de la Confech. No, no hay preguntas, sino, señora subsecretaria, si es que quisiera... Ah, Camila Rojas, diputada, tiene la palabra. Sí, gracias, Presidenta. Yo quería agradecer la presentación especialmente de Carolina por el reconocimiento que hace a que hayamos presentado este proyecto, como hemos hablado en la sesión en que lo hemos discutido. Era muy importante para nosotros, en primer lugar, poder visibilizar la situación de aquellos estudiantes que cuidan y que tienen una mochila más pesada, por eso mismo, y por lo tanto el objetivo de compatibilizar los estudios con las labores de cuidado es clave, y creo que dentro de su presentación además se destacaba que esto afecta principalmente a mujeres que muchas veces además se ven de alguna manera forzadas por no contar con mejores condiciones a tener que abandonar sus casas de estudio, así que agradezco el que ella haya también podido visualizar esa situación con claros ejemplos de lo que ha podido ver. Y además decirle que tomé nota, digamos, de los puntos que nos mostró en las últimas diapositivas sobre los cambios tanto de forma como de fondo que se pueden hacer. Algunos son coincidentes con elementos que ya habíamos revisado con la diputada Schneider, la diputada Olivera también ha entregado aporte en ese sentido, así que la idea es que ahora en la discusión particular los podamos incorporar. Así que muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, diputada. Saludamos también a la Manuela ahí que está participando. Diputada Schneider tiene la palabra y muchas gracias por reemplazarme en este ratito accidentalmente. Sí, muchas gracias, Presidenta. Tuve el honor de tocar la campana y fue para mí un momento que marcó mi vida. Quería también sumarme a la diputada Rojas a agradecer las exposiciones. Complementan mucho lo que ya hemos ido discutiendo. Señalar ahí a doña Carolina que efectivamente varias precisiones del lenguaje ya nos las han hecho saber la Subsecretaría de la Niñez y vamos a hacer esa corrección, lo estamos trabajando con la diputada Rojas, asumimos el compromiso de eso. Y también, bueno, estamos en diálogo con la Subsecretaría de Educación Superior, que también contamos con su testimonio en esta comisión para el tema de los plazos de la gratuidad y hacer compatible lo que propone este proyecto, que como decía la vocera de la Confech, es fundamental para que esto no sea una disposición de algunas instituciones, sino que sea una cuestión, una mirada de derechos para todos los y las estudiantes del sistema de educación superior. Me parece muy atendible también lo que se señala respecto al aumento de 2 años a 4 años de edad, me parece que es bastante atendible. Bastante entendible también la perspectiva de género en la ubicación de la misma infraestructura de los cuidados, a propósito del ejemplo que daba doña Carolina respecto a los mudadores. Y respecto a lo que decía Sabina, la vocera de la Confech, señalar que efectivamente estamos pensando el proyecto para todos los y las estudiantes de la educación superior. Eso incluye de alguna manera a los estudiantes de posgrado, pero quizás ahí tenemos que entrar a pensar en particular cómo regular la situación de los estudiantes de posgrado, porque en general son jornadas vespertinas, son estudiantes que compatibilizan el trabajo, además de los cuidados,
con sus estudios. Ahí con la diputada Rojas también hemos pensado que hay un espacio que llenar ahí también. Me parece también muy atendible lo que señalaba la vocera de la Confeche respecto a que la prioridad para los ramos y para todos esos beneficios tiene que ser suficiente y atendible, porque si no, no va a servir para efectivamente hacerse cargo de la situación. Y saludar también que la Universidad Católica también esté implementando este tipo de medidas, porque habla de que esto tiene que ver con un compromiso transversal, sin importar el sector, la ideología que responde una universidad, sino que efectivamente tenemos que ir avanzando hacia allá y se puede y se debe hacer. Así que agradecer mucho las exposiciones y mucho también el espacio para comentar la presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Diputada Olivera, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. También agradecer a ambas expositoras. Y bueno, tomando en consideración las observaciones que ha hecho la Subsecretaría de Servicios Sociales y la Subsecretaría de la Niñez, quienes ya estuvieron en esta comisión, hoy día quiero preguntarle a ambas invitadas, porque una de ellas mencionó que había como que definir la edad de... No dijo que definir, sino que habló de la edad de hasta 2 años, que es lo que se presentaba en el proyecto. Entonces, la vez pasada yo recuerdo que precisamente nace la duda. Dentro de la legislación hemos visto que infante, por ejemplo, se declara o se define hasta los 7 años de edad. Después son los niños, niñas y adolescentes, pero son menores de, claro, exacto, hasta los 18 años. Entonces sería bueno poder tener, si alguna de ellas nos puede dar como una opinión respecto de eso, si consideramos a los niños, niñas hasta infantes, que son los 7 años, o tenemos que ir más arriba. Entonces es una duda que yo creo que vamos a tener que aclarar en esta comisión. Gracias. Gracias, diputada. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra para hacer alguna pregunta a las expositoras? Le damos la palabra a Carolina Salinas, entonces. Adelante, Carolina. Gracias, muchas gracias. Bueno, respecto a la pregunta que plantea la diputada, creo que más allá de la consideración de la que vamos a entender por infancia, tal vez la propuesta o lo que yo planteaba en la presentación es que el proyecto tenga el corte en la edad o en la etapa previa a la etapa escolar. ¿Ya? Porque entendiendo que en el contexto en el que estamos, en el contexto que estamos conversando, es el contexto de cuidado de menores, ¿cierto? Entendiendo que una persona, o sea, bueno, es menores, pero también terceras personas dependientes, digamos. Pero en este caso particular, estamos hablando de niños, niñas, de infancias, y yo entiendo que el espíritu tiene que ver con esto de considerar hasta los 2 años, porque hasta ahí llega la sala cuna. Específicamente en lo técnico, cuando hablamos en la educación inicial, educación parvularia, se divide en de 0 a 2 años, edad lactante, sala cuna, de 2 años a 4 años estamos hablando de los niveles medios, y de 4 a 6 estamos hablando de los niveles transición, lo que conocemos como pre-kinder, kinder. ¿Qué pasa? Que hoy día en la educación escolar, o sea, el sistema escolar, considera el inicio de la etapa escolar a los 4 años en pre-kinder, ¿ya? Y lo que yo planteaba en la exposición es que las salacunas de alguna forma están ya instaladas por la ley laboral, ¿no? Porque en todas las instituciones de educación y en todas las instituciones en general que tengan más de 20 mujeres debe haber una salacuna que contempla hasta los 24 meses del menor, del lactante o de la lactante en este caso. Pero ese espacio entre los 2 y 4 años queda como en un limbo. Ya queda como no lo asume la sala cuna de manera obligatoria, porque llega hasta los 2 años, y tampoco lo asume el sistema escolar. Y es coincidente con lo que planteaba la otra expositora, perdón, Sabina, ¿cierto el nombre? Que ella decía justamente que los jardines infantiles, para empezar, son voluntarios, no hay obligatoriedad para el ingreso, ¿ya? Pero además de eso, no siempre están cerca de las instituciones de educación superior, y no hay ningún mandato legal que diga que una institución de educación superior tiene que tener un jardín infantil, como sí lo tiene la sala cuna por el mandato laboral, ¿no? Entonces, es más fácil la implementación hasta los 2 años, pero entre los 2 y 4 años un niño o niña necesita cuidados. Y si sus padres estudian, su madre, padre estudia, sus cuidadores están en la universidad, ¿dónde y cómo resuelven esa situación, ¿no? Donde
No tenemos una sala cuna que los atienda, pero tampoco hay un sistema escolar, no hay un colegio, una escuela que pueda atender mientras que ellos y ellas estudian. ¿Ya? Así que no sé si respondo en realidad. Creo que más bien la definición no es hasta dónde vamos a cuidar, de acuerdo a lo que se entiende por infancia, sino más bien nos hacemos o no cargo de esos 2 años que quedan como en el medio, ¿no? En ese entre paréntesis, entre lo que cubre esa lacuna y lo que considera el sistema escolar como inicio de la escolaridad, que son los niveles transición. El nivel es medio, ¿qué pasa con ellos? Muchas gracias, Carolina, por su respuesta. Acá le vamos a dar la palabra a Sabina, que la está también pidiendo. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Sí, nosotros también estamos de acuerdo, como lo dijimos en nuestra presentación, de aumentar en el fondo los años que cubre la protección, porque 2 años es bastante insuficiente. Creemos que hasta los 7 años es un buen inicio, por todo lo que hemos conversado con las distintas organizaciones sociales de madres y padres y que a la vez son estudiantes. Y además creemos que esto va a permitir prevenir ciertas situaciones de exposición de los niños y niñas que han tenido que sufrir, como por ejemplo el tener que asistir a las salas de clase o asistir a las evaluaciones con sus madres y padres, porque claro, el sistema entiende a los estudiantes como estudiantes no siendo madres y padres, que es una realidad que es alejada además de lo que está sucediendo. Entonces creemos que en principio aumentarlo a 7 años es algo prudente y es algo además que las distintas madres, padres y cuidadores han manifestado que les sería mucho más, ni siquiera fácil, yo creo que les permitiría estudiar. Como yo creo que es así importante el poder tener acceso a la educación, el poder además terminar su carrera en los años que corresponde. También lo comentaba Carolina y también la diputada Emilia. em, el gran problema que tienen, yo sé que son hartos, pero uno de los grandes problemas que tienen es que las estudiantes, que son madres y padres y estudian con gratuidad, no logran en el fondo de la gratuidad cubrirle los años porque, por supuesto, se tienen que demorar más por una serie de problemas que se les dan porque el sistema no entiende que ellas tienen que ejercer labores de cuidado. Uno de esos, por supuesto, es el poder encontrar jardines infantiles cerca de los campus, pero también que los distintos beneficios cubran más allá de los 2 años y que nos hagamos cargo que los cuidados no terminan a los 2 años, sino que más bien están recién empezando. Muchas gracias. Muchas gracias, Sabina. Diputada Romero tiene la palabra. ¿Ya? Diputada Valls. Sí, en relación al tema de las edades, yo creo que es importante, porque partimos en el artículo 1 donde dice de un menor, ya en varias, después dice menor. Entonces estábamos debatiendo aquí qué es menor, primero. Y también cuando hablamos, porque estaba acá en el artículo 11, por ejemplo, dice que habla hasta los 6 años del niño o niña. Ahí da para ir a los controles, dice, bueno, específicamente actividades o evaluación académica deberán darse la facilidad a consecuencia de asistir a consultas o controles médicos durante el embarazo o posterior al nacimiento hasta los 6 años del niño o niña. Ya pone otra edad ahí, o sea, hablamos primero de menores, después dice 2 años. Después acá estamos hablando hasta los 6 años de niño o niña. O sea, estoy diciendo que después en el artículo 13 nuevamente deben establecer medidas de flexibilización académica en todos sus estudiantes que se encuentren en condición de embarazo, maternidad, paternidad o cuidado personal de un menor de 6 años de edad. Y después vuelve a hablar en el 14 habla de salas cuna y jardines infantiles para el cuidado de los hijas o hijas menores de 2 años. O sea, ponemos 2 años, ponemos 6, ponemos, o en otra parte, menores en general. Y ahora Sabina nos planteaba que hasta 7 años. Entonces, mi pregunta, o para conversarlo acá, es que aquí estamos hablando de salas cunas o jardines infantiles, y eso entiendo que llega hasta los 4. O sea, ya los 5, 6, 7, de los 6, es lo que yo sé, ya están en el colegio, primero básico y segundo básico. O sea, ¿cuál es el alcance entonces del proyecto en los colegios? Porque ahí ya no entramos, ahí el niño está, o niña, está en el establecimiento educacional, por lo tanto, los 6, 7 años a mí me parece que estarían de más, digamos, en esta legislación, a no ser que no vayan al colegio, pero tampoco podríamos cubrir una sala, nosotros tener ¿se fija? Eso era, Presidenta, creo que hay harto por todavía complementar aquí. Muchas gracias, gracias, diputada. Diputada Schneider, ¿tiene la palabra? Sí, yo quería... diputada Romero.
Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Sí, yo quería hacerme cargo de lo que señalaba la diputada Guaysi porque es bien importante. Me parece que lo de los 7 años lo introducía la diputada Olivera hablando de la definición de infante, que efectivamente llega a los 7 años y donde ahí es donde tenemos que hacer una precisión lingüística. Yo entiendo que lo que proponía doña Carolina era hasta los 4 años, porque si hablamos ya de 6, 7 años, en el fondo lo que pasaría a correr, y por eso edades diferentes para distintos beneficios, es por ejemplo los permisos para control médico, que eso ya podrían ser para hijos e hijas de, no sé si tendríamos que ponerle me parece que el proyecto habla de un límite de edad, pero ese yo creo que ya es mucho más ampliable, porque efectivamente yo coincido con lo que dice la diputada Baise, es que en esta legislación excederíamos la idea matriz si es que ya nos metemos en el colegio. Y efectivamente, si estamos pensando en convenios con salas cunas, jardines infantiles, tenemos que atenernos también a los márgenes que dice eso. Por eso a mí me parece atendible los 4 años, pero ahí me parece que doña Carolina había levantado la mano. Pero yo no solo quería hacerme cargo de esos puntos y decir que ahí tenemos efectivamente acuerdo y lo que tenemos que desentrañar es las edades diferenciadas para los diferentes beneficios y también la precisión lingüística, que era lo que señalaba la diputada Olivera. Eso, Presidenta. Le vamos a dar la palabra a la diputada Romero, que está pendiente, y a continuación a la diputada Olivera. Gracias, Presidenta. Sí, a mí me queda la duda, igual como lo planteaban las otras parlamentarias, no porque no crea que se necesita, quiero solo aclarar eso, porque entiendo y estoy de acuerdo con que efectivamente a mayor facilidad, ¿no es cierto?, es mayor la continuidad de los estudios. Pero a mí me queda esa duda. Yo sé que nosotros vamos a tener una instancia para presentar las indicaciones, que eso viene a posterior, pero sí, de todas maneras, coincido con lo que dice la diputada Weiss, y además de eso, entiendo que hoy día los servicios públicos, ¿no es cierto?, de la administración del Estado o de los ministerios, además tienen salacunas hasta los 2 años. Por tanto, creo que de ahí en adelante se abre una ventana que no sé si va a beneficiar la discusión. Solo quiero manifestarlo, dado que el proyecto es bueno, y en definitiva lo que hay que buscar es poder sacarlo de la mejor manera, pero me queda esa duda a mí. ¿Ah? Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Diputada Olivera, tiene la palabra. Sí, Presidenta, es que yo solo es que me queda así como, estoy como en un proceso voy a tener que reordenar. Sí, porque lo que pasa es que yo entiendo que si este proyecto entonces está apuntado a la sala cuna, entonces el título del proyecto hay que sacarle algunas cosas. Porque el proyecto dice, el proyecto de ley que regula los derechos de estudiantes de educación superior en situación de embarazo, maternidad, paternidad o cuidado personal de una persona menor de edad o dependiente. Entonces, sí, entonces yo creo que tenemos que también echarle una revisada al titular del proyecto, a la idea matriz de fondo. Yo lo entiendo perfectamente, pues si me invitaron a firmarlo y todo. Pero claro, como nos estamos entrampando en este tema de la edad, de que si es menor o no, entonces yo creo que tenemos que analizarlo bien en ese sentido. Gracias. Sí, absolutamente de acuerdo, diputada Olivera. Bueno, lo importante es que estamos justamente recabando estas opiniones, esta información, para justamente poder incorporarlo a través de el mecanismo de las indicaciones que va a venir ahora pronto. Está pidiendo la palabra acá Sabina, sin embargo, en honor al tiempo y en atención a que tenemos un segundo punto en tabla, y además atendiendo a que lamentablemente, ¿cierto?, la representante del presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Serena, ¿cierto?, doña Edith Olivares, quien es la secretaria de Género y Sexualidad, ha tenido problemas de conexión y que lamentablemente me informan, ¿cierto?, no pudo exponer en esta sesión, y sin ánimo, por supuesto, de extender esta votación en general y esta discusión, yo les quería proponer, a propósito de lo que ocurrió, ¿cierto?, con la representante de Comunidad y Justicia, que se conversó hace un ratito acá,
quizás pudiéramos dejar esas dos exposiciones para la próxima sesión, para que Edith no pierda la posibilidad también de dar su opinión respecto a este proyecto, que es sumamente relevante, la opinión de ella también. Lo que quiero es proponer el acuerdo de que posterguemos la votación general para la próxima sesión, escuchemos a estas dos exposiciones que nos quedan y así podemos fijar un plazo para las indicaciones si es que ustedes están de acuerdo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Perfecto. Entonces, y ahí sí votamos en general, claro. Y fijamos plazo para indicaciones. No, pero... Es que, Presidenta, solo lo que iba a señalar era que el acuerdo que habíamos llegado antes era de hacer la votación en general y dejar las exposiciones para después. Yo solo quería como reflotar esa idea para ambas exposiciones, si es que le parece a la comisión, si no, entiendo, pero para avanzar igual en la votación en general el día de hoy, pero solo si es que la comisión lo tiene bien. La secretaria de la comisión diputada me explicó previamente que por un tema reglamentario hay que primero terminar de escuchar las audiencias y luego votar en general, por lo mismo aprovechando, entre comillas, que nos quedó esa situación pendiente, poder, solo por esa razón, por un tema más bien reglamentario. Acá también. Sobre eso, que ya. yo soy partidaria de escuchar, o sea, más allá de lo reglamentario, escuchar a los invitados que estaban considerados. Perfecto. Gracias. Entonces lo dejaríamos así, pues. Les pido las disculpas del caso, pero tuvimos estas dos, digamos, complejidades y me parece que es totalmente justo que ambas... Diputada Rojas, tiene la palabra. Sí, Presidenta, dos cosas. Bueno, lo primero es que habiendo estado en otras comisiones y presidido, yo sé que en definitiva el reglamento pone la situación de no poder recibir los invitados posterior a la votación en general, pero cuando hay acuerdo de la comisión se puede hacer, y de hecho para referirse a temas específicos, pero más allá de eso y de lo que acuerden como comisión, porque yo vengo por la tramitación del proyecto y no soy integrante permanente, me parece importante que en cualquier caso dejemos quizás establecida hoy día las fechas, porque eso también da más certeza, por ejemplo, respecto de hasta cuándo serían las indicaciones posteriormente. Entonces le pido si pudiéramos tomar acuerdo sobre eso en cualquier caso de lo que decida la comisión. Diputada Schneider, tiene la palabra. Sí, yo también concuerdo con lo que señala la diputada Rojas, Presidenta, de que, bueno, yo también soy partidaria de votar hoy día en general, pero entiendo que la diputada Baise decía que prefería escuchar antes de la votación en general, pero quisiera proponer una fecha para las indicaciones, en atención a que igual hay varias cosas que se tienen que trabajar con el Ejecutivo, que tenemos que trabajar con nuestros equipos, y pensaba, en atención a que se va a votar la próxima semana, dejarlo quizás para la semana del 19 de diciembre, más o menos en esa fecha. Como es claro, en atención a que la próxima es distrital, para que no estemos ajustadas en el trabajo en la distrital y podamos tener tiempo para armar ahí las propuestas. Eso, Presidenta. Ya. Perfecto. Lo que podríamos hacer entonces es fijar de inmediato la fecha para el día 14 de diciembre, ¿cierto? Que sería la próxima comisión, porque la semana que viene es distrital. Y ese día 14 entonces lo votaríamos en general y daríamos plazo para las indicaciones hasta el miércoles 21 de diciembre. Y ahí tendríamos que ya iniciar la votación en particular, si les parece a las demás diputadas. 14 se votaría en general, que es la sesión inmediatamente siguiente a esta, y el 21 ya entraríamos a ver el tema de las indicaciones. Presidenta, y entonces el 28 empezaríamos a votar en particular, ¿no? No, porque el 28 nuevamente estaremos en distrital. Tenemos solamente 2 semanas, la semana del 12 y la semana del 19. Entonces, eso, la indicación es hasta el 19 y el 21 empezamos a votar en particular. Es la misma semana, pues.
sí, es que quizás esos días pueden ser importantes igual para trabajar. Ay, estoy con él. Igual pueden ser muy importantes esos días. ¿Cómo en qué sentido decís tú? Como que nos podemos quedar media hora. Pero trabajémosla desde antes, po. Si ya más o menos tenemos claridad de algunas cosas que hay que... Sí, pues que ese es el tema. O lo otro es que la presidenta quiere el 21, por ejemplo, son las indicaciones. Presenten quizás ese... Es que no, es que lo que queremos es cerrarlo al tiro para tener tiempo suficiente. ¿Cachai? Pero si ponen estas indicaciones para el 19 de diciembre desde el Ejecutivo el día... Pero ¿y para el 21? No es posible. ¿Posible? Imposible, porque nosotros tenemos que tramitar con todos los ministerios involucrados, o sea, educación, nosotras eventualmente y precisamos. Es que a nosotros de educación nos dijeron que sí para el 21. De hecho, en educación nos dijeron para esa semana, para el 19. Ah, bueno, si ya lo hablaron con educación, Ya, entonces quedamos en la votación general el día miércoles 14, posteriormente a haber escuchado las dos exposiciones que están pendientes, y en la semana siguiente, la del 19, presentamos las indicaciones. Yo creo que hasta el martes 20 me parecería bien para efectos de que la Secretaría empiece a ordenar el comparado. Muy loco. Dejar la discusión ya para enero. Ya, perfecto. Entonces, vamos a dejar la votación, nuevamente lo repito, en general, para el día miércoles 14 de diciembre, y vamos a recibir indicaciones hasta el martes 20 de diciembre para efectos de el orden del comparado para el miércoles 21, que sería el día que comenzaríamos a votar las indicaciones, o bien lo que se denomina la discusión en particular, que según la experiencia que hemos tenido durante este año, lo más probable es que eso se extienda un par de semanas más en relación a lo que hemos venido trabajando hasta aquí. Bien, y para cerrar... ¿Sí? ¿Había acuerdo? ¿Sí? Oh, ya, perfecto. Entonces le vamos a dejar unas palabras de cierre a Sabina para suspender y pasar al segundo punto de la tabla. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, solo quería comentar un poco el tema de las edades que habían comentado. Claro, yo creo que hay que distinguir respecto a ciertos beneficios. Como hay beneficios que efectivamente pueden durar como a menos edad, pero hay otros que creemos que tienen que estar acompañados durante todo el crecimiento en el fondo del hijo o hija de los estudiantes, porque además facilitan los estudios, como tienen que ver como, por ejemplo, con priorizar, ¿cierto?, que puedan tomar ramos primero. Esto es como a través de los sistemas Banner, que es algo muy universitario en el fondo, pero eso les permite además tener su horario de forma más preferente y poder acomodar lo que es el proceso de crianza, al final, que va más allá de lo que tiene que ver con los jardines infantiles, sino que tiene que ver con todas las labores de cuidado que no terminan a los 2, a los 6 ni tampoco a los 7 años. Entonces, en ese sentido, con lo que conversamos con Crianza UC y con las organizaciones de madres y padres, es que hay que distinguir dependiendo de ciertos beneficios. Lo mismo respecto a los permisos para ausentarse a ciertas evaluaciones, o, por ejemplo, hay ramos que requieren 100% de asistencia y que no se hace ninguna excepción para aquellas madres y padres que cuidan a menores. Y bueno, sabemos que una enfermedad puede ser una razón para ausentarse a una clase, pero también hay otras razones dentro de un proceso de crianza que pueden implicar eso. Y esa flexibilidad al final se ha dado a partir de una voluntad propia de los profesores, y creemos que eso no puede seguir siendo así y que el proyecto tiene la oportunidad de poder legislarlo y, a través obviamente de las indicaciones que presenten, generar rangos de edad para los distintos beneficios que por supuesto van a variar,
y esto va a permitir además como acompañar la crianza, que creo que es un poco lo que quiere el proyecto de ley, en el fondo como darle una protección a la maternidad y a la paternidad para que pueda ser ejercida mientras los estudiantes terminan sus estudios en la educación superior. Eso, me quiero repetir las gracias por la instancia. Creo que es muy bonito que bueno, la Cámara de Diputados y también la Comisión puedan abrir los espacios a los estudiantes, que somos quienes al final vivimos como en carne propia un poco todo lo que significa lo que ustedes hoy día están tramitando en la teoría. Nosotros lo vemos en la práctica, yo personalmente no, pero sí obviamente a través de las organizaciones sociales con las cuales nos articulamos, quienes están viendo en estos momentos además y se sintieron muy conmovidas con el esfuerzo que están haciendo, así que repetir las gracias de parte de la Federación de Estudiantes y desde la CONFECH. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces suspendemos por 1 minuto y medio la sesión para reordenarnos aquí en la mesa y comenzamos con el segundo punto. Proceder a iniciar el análisis del proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República para aumentar la participación de mujeres en los directorios de sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas especiales, boletín número 15.516-34, y para estos efectos tenemos aquí presente a nuestros invitados, al Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Nicolás Grau, a la Subsecretaria de Economía y Empresa de Menor Tamaño, señorita Javiera Petersen Muga, y estamos también con la presencia de nuestra Subsecretaria de la Mujer, Luz Vidal Huiriqueo. Eso, bien. Quien está en su calidad de ministra subrogante acá en la comisión. Así que muy bienvenidos los tres. Estamos muy contentas de poder recibirles. Así que sin más les dejamos la palabra para que puedan también exponer sobre este mensaje, ¿cierto? Que sí ingresó el día lunes de esta semana. Muchas gracias, presidenta. Vamos a hacer una presentación compartida que espero que confío que vamos a lograr hacerlo en el tiempo que hay. Creo que es un tiempo más que suficiente para poder hacer la presentación. No, está bien, yo creo que lo vamos a lograr. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este proyecto de ley? Que es un proyecto de ley, como ustedes pueden haber visto, bastante simple, no por ello no relevante. Busca aumentar la participación de mujeres en directorios de las sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas especiales, que como van a ver más adelante, la verdad no recuerdo si lo vemos más adelante, pero es en torno a 400 empresas, ¿ya? Para que tengan un orden de magnitud, mediante un mecanismo mixto y de aplicación gradual que considere avanzar desde un modelo de cuota sugerida hacia un modelo de cuota requerida en 6 años. ¿Ya? Acá, a modo muy introductorio, cuando uno conversa con las mujeres en general, y sobre todo las mujeres que están en el espacio ejecutivo de dirección de empresa, yo diría que hay una visión de apoyo muy transversal a la idea de tener más mujeres en los directorios, pero hay básicamente dos visiones, una que pone el acento en la idea de cuotas sugeridas y otras que ponen el acento en la idea de cuotas que son exigibles, ¿no es cierto?, cuotas requeridas. Nuestra idea es aunar esos dos mundos y por eso que, como va a detallar de forma precisa la subsecretaria Petersen, es un proyecto que busca conciliar estas dos visiones a través de la gradualidad, y así aunar más fuerza y no enfrentar estas dos visiones al interior de las mujeres. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Para tener una perspectiva de dónde está Chile en esto, aquí lamentablemente les voy a mostrar algunos números que son un poco disímiles entre sí porque cubren universos de empresas distintos, pero este es un estudio que hizo la OCDE. Entonces lo que se puede ver acá es cómo está Chile respecto a los otros países, y ahí se ve Chile con una participación de mujeres del 15% en espacios directivos de empresas grandes, básicamente, y ahí ustedes pueden ver que estamos en la parte, digamos, mala de esa tabla. No somos el peor, para nada, pero estamos bastante mal si se compara con los países que lideran, que son Islandia, Francia, Noruega, todos ellos por sobre 40%, y que además tienen ellos hace un tiempo sistema de cuotas. La siguiente, por favor. Por supuesto, tanto este proyecto como el objetivo detrás de este proyecto es una visión que cada vez es más consensuada o que recibe más apoyo en el mundo.
hay distintas formas de cuantificar eso, pero una forma bien concreta de mostrar es este acuerdo que acaba de hacer la Unión Europea hace muy poco y que señala que a partir del año 2026 todos los Estados miembros van a tener una cuota requerida de al menos 40%. Es decir, todos los Estados miembros de la Unión Europea desde el año 2026 van a proponer lo mismo que estamos proponiendo como punto final o punto de llegada de nuestro proyecto. Y ahí está la declaración de la presidenta de la Comisión Europea, ¿no es cierto? Hay muchas mujeres cualificadas para los puestos más altos y con nuestra nueva ley europea nos aseguramos de que tengan la oportunidad real de conseguirlo. Y además ella también señaló en algún momento, cuestión que nosotros compartimos, que esto va a hacer mejores empresas en Europa. La siguiente, por favor. Aquí tengo un número un poco distinto. Este número de 12% de participación de mujeres en directorio es lo más cercano al universo de empresas que se van a ver afectadas positivamente a nuestro juicio producto de esta ley. Eso es la participación que existía al año 2021. Pero lo que busca ilustrar esta pirámide es cómo la participación de las mujeres se va reduciendo a medida que se sube, ¿no es cierto?, en la escalera del poder. Entonces, la participación de las mujeres en las organizaciones es en torno a un 40%, ojalá fuera el 50%, pero esto tiene que ver con la menor presencia de las mujeres en los trabajos remunerados, a diferencia de los trabajos no remunerados. Después los espacios de gerencia es en torno al 20% y después los directorios es en torno al 12%. La siguiente, por favor. Esta tabla, este gráfico, perdón, busca ilustrar la dinámica del último tiempo. Lo anterior decía relación con la foto, esta es la dinámica. Yo diría que hay dos formas de interpretar este gráfico. Una positiva, que tiene una parte de verdad, y es que han aumentado la participación de las mujeres en los directorios en el último tiempo. Por ejemplo, si se ve las empresas en la bolsa, que de nuevo es lo más cercano a lo que va a cubrir este proyecto, pasamos de 9% el 2018 a 12,6% el 2021. Además es un rango de tiempo acotado, ¿no es cierto? Y esto ha sido incluso más grande en las empresas IPSA. Las empresas IPSA son las 30 empresas de mayor valor que están en la bolsa. Yo creo que también es un signo importante porque dice que las empresas que tienen un tamaño más importante, digamos más poder y que se juegan mucho más también, son empresas que han sido mucho más agresivas en incorporar a las mujeres. La siguiente, por favor. Pero hay mucha heterogeneidad. Algo que se me olvidó decir, que creo que estaba en una diapositiva anterior, que no sé si están, bueno, lo voy a decir ahora por si no está, pero que es muy importante a propósito de esta heterogeneidad, es que es cierto que hemos mejorado, y eso es algo positivo, y yo creo que además va a permitir que este proyecto tenga más apoyo, pero también es cierto que hay un 47% de empresas que no tienen ninguna mujer en el directorio. O sea, hay una gran heterogeneidad. Hay muchas empresas, ¿no es cierto?, que están siendo más agresivas en esto. Si el promedio es 12% y en la mitad de ellas no hay ninguna, el grupo que tiene, ¿no es cierto?, harta presencia de mujeres debe estar en porcentajes mucho mayores, que tiene por lo menos una mujer allí. Pero esta ley, tanto en su parte sugerida como en la parte obligatoria, va a empujar sobre todo la situación de esas empresas que están más rezagadas. Por eso que es importante la ley, a pesar de que hemos ido avanzando en el tiempo. Otro antecedente que es relevante, que me imagino que esta comisión podría querer estudiar eventualmente, conocer la experiencia, en fin, es saber que desde hace un tiempo ya existe una ley que establece la representación de género en los directorios de las empresas del sistema de empresas públicas, que son 20 empresas, donde están las portuarias, Correos de Chile, el Metro, en fin, empresas importantes. No están allí las que tienen ¿cómo se llama?, que están definidas en la Constitución, que son, bueno, Codelco y otras las más grandes. Pero en esas empresas ya existe, desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ya existe un 51%, ya existe una participación de 40% exigida y actualmente la participación es incluso más, en torno al 50%. Y lo otro que es importante entender, porque va a tener un rol muy relevante en nuestra propuesta de proyecto de ley, en nuestro proyecto de ley, es que la CMF, ¿no es cierto?, que es el órgano que regula este tipo de empresas, es un órgano que ya le pide a las empresas un conjunto de indicadores en distintas materias.
Por lo tanto, nosotros no le vamos a exigir nada nuevo en términos cualitativos a la CMF, sino que le vamos a pedir que mire un tema más, ¿no es cierto?, que es esta cuota requerida y a futuro también determine cuando esto sea ya una cuota requerida, ¿no es cierto?, va a determinar las reglas bajo las cuales tiene que operar esto de forma obligatoria. Esto es importante decirlo porque a veces se desconoce que las empresas tienen amplios rangos de regulación, ¿no es cierto?, por distintas razones, de cosas que voy a comentar, de hecho, en la próxima diapositiva, según. No está acá, pero se lo comento yo. Las empresas, por ejemplo, existen estas reglas que prohíben el interlocking, es decir, que exista un director o una directora que esté en dos empresas que son relacionadas. Existen cuestiones que tienen que ver con una cantidad mínima de directores o directoras, en fin. O sea, hay una serie de... Las empresas ya están reguladas y nosotros estamos agregando un elemento más a esa regulación. Voy a terminar mi parte de la presentación dando algunos argumentos más normativos, en la siguiente diapositiva, por favor, respecto a por qué nosotros como gobierno queremos empujar este proyecto, y que son razones a nuestro juicio complementarias. La primera tiene que ver con la democracia y mayor igualdad, ¿no es cierto? Esto dice relación con el valor que tiene esta norma en sí mismo, es decir, que las mujeres estén representadas de forma equilibrada respecto a los hombres en todos los lugares relevantes de la vida social, las empresas, la política, este parlamento, en fin, es una cuestión que tiene un valor en sí mismo, ¿cierto? Tiene que ver con la dignidad, con la igualdad, con la igualdad política, digamos. Esa es una primera justificación. Hay un tema también aquí de romper el techo de cristal. Muchas veces se dice, probablemente se va a expresar en esta discusión en algún momento, que no hay suficientes mujeres para esto. Para que tengan un orden de magnitud, estamos hablando de unas 200 mujeres que tomarían cargos que actualmente no tienen. Ese es un cálculo simple que yo hago para darles una idea de cómo se hace ese cálculo. Es que son 400 empresas, si uno pensara directorios de 5 personas, que es un poco bajo, pero bueno, eso serían 2.000, y pensando que uno va a hacer un aumento, por lo menos en la primera parte, de unos 10 puntos porcentuales, de ese 10-12% a 20%, eso significan unas 200 mujeres que no están hoy día en directorios que sí lo estarían. Pueden ser en algunos casos repetidas, como también sucede en el caso de las mujeres y de los hombres, pero esa es una orden de magnitud y claramente, creo yo, eso lo podemos estudiar de manera más detallada, pero claramente hay 200 mujeres en Chile que pueden asumir estos cargos. No es, aunque fueran muchos más, habría espacio para... y además porque hay un tema de quienes ocupan estos cargos. Normalmente las profesiones asociadas a estos cargos son profesiones donde las mujeres tienen una alta representación también. En Derecho, en la mayoría de las universidades, es casi mitad y mitad, yo diría. En Ingeniería Comercial es un poco menos, pero es sobre el 30-40% en la mayoría de los lugares. Entonces, la verdad es que son carreras donde hay suficientes mujeres que estudian las carreras que normalmente se solicitan en este tipo de directorio, de este tipo de espacio. La siguiente, por favor. Bueno, otra razón también está asociado a que Chile se pliegue a esta ola a nivel internacional, y por eso es que estamos haciendo una norma bastante parecida a lo que se está promoviendo en la OCDE. Esta además es una tendencia que nosotros creemos va a ser cada vez más fuerte para las empresas, porque empresas que, por ejemplo, de Chile, que quieran comerciar, que quieran exportar y quieran tener relaciones con otros países, es probable que les empiecen a exigir también este tipo de condiciones, ¿no es cierto? La siguiente, por favor. Perdón, estaba mirando acá y este no se movía, entonces ese sí se mueve. Y lo tercero, que es bien importante, es que la participación de las mujeres en los directorios cambia las empresas, ¿no es cierto? Y la evidencia que tenemos es que las cambia para bien, en distintos sentidos. Primero, las cambian en el sentido que, desde una perspectiva bien reduccionista, les debería importar a los accionistas y a las accionistas, ¿no? En el sentido de que las empresas rinden más en términos económicos, son estables en términos financieros, reaccionan mejor a las crisis, en fin. Y también importa en un sentido de cómo esto genera un derrame al resto de la organización, ¿no es cierto? Por ejemplo, las mujeres pueden tener una mayor preocupación respecto a los horarios laborales, respecto a cómo la vida de trabajo y la empresa se concilia mejor con la vida familiar. Esto, lo ideal sería que también esa visión la tuvieran los hombres, pero es un hecho de la causa que lamentablemente no es así. Por lo tanto, tener mujeres en esos espacios también significa
decisiones que vayan a promover y generar un espacio más favorable para una empresa con más mujeres y con mujeres en los distintos espacios relevantes. Termino allí y le doy el pase a la subsecretaria Petersen. Gracias, ministro. Buenas tardes, presidenta, por su intermedio también a todas las demás diputadas integrantes de la comisión. Yo voy a tomarme unos minutos para poder explicar un poco más el contenido del diseño y el contenido del articulado de este proyecto de ley. Pasemos a la siguiente diapositiva nomás. Lo primero, o sea, a los dos siguientes, de hecho, claro, a la que viene. Perfecto. Lo primero que queríamos mencionar es que el diseño que estábamos proponiendo en este proyecto de ley viene de un trabajo que durante los últimos meses hemos llevado a cabo desde el gobierno con diversos, no solamente con distintas empresas, sino que también con fundaciones, con organizaciones de la sociedad civil, y que nos ha llevado a proponer una fórmula mixta, que es justamente la que el ministro estaba explicando, y que creemos que complementa de buena forma todos los beneficios que tiene un modelo más de cuota sugerida con el modelo de cuota requerida. Y este diseño tiene 4 principales ejes, que son los que están en la diapositiva siguiente. El primero de ellos, no sé si se cambia todavía. Perfecto. Bueno, el primero de ellos es que este proyecto de ley va a aplicar sobre las sociedades anónimas abiertas y las sociedades anónimas especiales, es decir, las empresas que están fiscalizadas por la CMF. Además, como yo les mencionaba, tiene una fórmula mixta, es un diseño que mezcla el modelo de cuota sugerida con el modelo de cuota requerida en una aplicación que es gradual, y además, y algo que es bien importante, que establece la flexibilidad para cada empresa, para que la empresa pueda definir de qué manera alcanza tanto la cuota requerida o la cuota sugerida, dependiendo del momento en que se va a estar haciendo el cambio del directorio. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y en esta lámina ustedes pueden ver cómo se articula, cuál es el diseño del proyecto y finalmente el contenido del texto. Lo primero es que el proyecto de ley tiene 2 artículos más 4 artículos transitorios que modifican la ley de sociedades anónimas, la ley de sociedades anónimas. Como les comentaba, este proyecto va a aplicar exclusivamente a las empresas que están fiscalizadas por la CMF, la Sociedad Anónima Abierta y las Sociedades Anónimas Especiales. Va a ser además la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, la que está encargada de la fiscalización, justamente siguiendo a lo establecido por la ley que crea la Comisión de Mercado para el Mercado Financiero y que además establece el marco de las funciones y las atribuciones que tiene la CMF. Y tiene una fórmula mixta y de cumplimiento gradual que está establecido en las disposiciones transitorias, que establece, que yo creo que esto se va a ver mejor en la diapositiva, en 2 diapositivas más, pero todavía no pasemos a esa. Pero lo importante es que durante los primeros 3 años, desde la entrada en vigencia de la ley, se va a sugerir una cuota de al menos un 20%. En caso de que las empresas no cumplan esta cuota, las empresas van a tener que explicar las razones por las cuales no las cumplen. Luego, desde los segundos 3 años, desde la entrada en vigencia de la ley, la cuota sugerida aumenta a un 40%, para ya desde el 7º año en adelante pasamos al modelo de cuota requerida. Pasemos a la siguiente diapositiva ahora sí. Como también les explicaba el ministro, el tiempo de transición entre cada uno de estos bloques de tanto los porcentajes en el caso de cuota sugerida es de 3 años, porque este plazo corresponde al periodo de duración máxima que tienen los directorios de empresa. Por lo tanto, es el periodo máximo entre las empresas pueden llamar a la renovación de directorio. Y además, algo también importante que queda explícito en el contenido del articulado es que al 6º año las directoras suplentes de aquellas directoras titulares de las sociedades anónimas contempladas en el proyecto también deberán ser mujeres, justamente por la manera en que se establece cuáles son las funciones de las directoras o los directores suplentes.
en cuanto al mecanismo para poder garantizar el cumplimiento de la paridad, como yo les mencionaba, uno de los ejes que tiene este proyecto es la flexibilidad que tienen las empresas para poder determinar la manera en que van a alcanzar tanto la cuota requerida o la cuota sugerida, y es por tanto los accionistas o las accionistas de cada una de las empresas van a determinar de qué manera se llega a la cuota que establece el proyecto de ley. Y la última diapositiva, que es justamente esta, muestra de forma esquemática cómo queda el proyecto de ley. Por una parte, una cuota sugerida de al menos 20% del año 0 al año 3. Luego del año 3 al año 6, esta cuota sugerida aumenta un 40%, y luego ya desde el año 6 en adelante, la cuota de 40% que se sugería en el periodo anterior se requiere según lo que establece, claro, el proyecto de ley. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, subsecretaria, por la exposición muy clara, desde luego, y también me parece que es un proyecto sumamente importante desde el punto de vista de la incorporación de nosotras las mujeres a espacios de tomas de decisiones, en los cuales hoy día quedó claramente ahí en la pirámide que se mostró de manera muy gráfica cómo las mujeres, ¿cierto?, nos vamos quedando en la parte de abajo de la pirámide, ¿cierto?, cuando se trata de tomar decisiones que en definitiva tienen que conducir un espacio determinado. Yo quiero felicitar, por supuesto, mostrarme en total y absoluta disposición de hacer avanzar este proyecto. Me parece que es muy necesario, y quiero dejar la palabra abierta a las demás diputadas para que también puedan dar su opinión al respecto. Y bueno, por supuesto, también hacer preguntas y inquietudes, etcétera. Diputada Olivera tiene la palabra. Gracias, presidenta. Por su intermedio saludo al ministro, subsecretaria. Yo solo una pregunta. Aparte de agradecer el proyecto, creo que es muy importante seguir trabajando siempre en acortar las brechas que han tenido históricamente las mujeres en todo ámbito. La única duda que me queda es que a partir del 6º año, ¿cierto?, es obligatorio un 40%, pero dice desde el 6º año en adelante. Entonces, en adelante, ¿qué significa? El 40% tiene que estar desde el 6º año, puede ser el 7º, el 8º, tiene un límite. Ok, eso, presidente. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra para luego darle al diputada Veloso? Muchas gracias, presidenta. Saludar al señor ministro, a la señora subsecretaria. Como ciudadana, no como parlamentaria, estando un poco constantemente empapada y viendo los programas que lanzan, las medidas que toman, ha sido realmente impresionante el cambio que se ha notado en la conducción del ministerio. Porque el sello de participación femenina, de perspectiva de género del gobierno feminista, que sabíamos que iba a ser y que eso hizo que las mujeres acudieran en masa en segunda vuelta a votar por el presidente Gabriel Boric, se nota. O sea, el Ministerio de Economía está absolutamente abocado hoy día a garantizar y promover la participación de las mujeres en un área que históricamente no se nos era dada. Quizás todavía no se nos es dada, o sea, los números hablan por sí solos. Ante eso, yo quiero saludar ese trabajo, sumarme a las palabras de apoyo de la señora presidenta. Por cierto que estamos todas acá a disposición porque he visto mujeres de nuestro país que todos los días se están perfeccionando a través de programas del Ministerio, que están empoderándose en los roles que tienen, que están atreviéndose a emprender, a ser parte de un negocio, a generarlo, a dirigir, a conducir. Y sabemos que las mujeres de nuestro país y de todo el mundo, como no, tienen todas las condiciones para poder ejercer funciones de liderazgo, para liderar negocios, emprendimientos, y el que el Estado hoy día se ponga a disposición, o más bien el gobierno a través del Estado se ponga a disposición de estructurar políticas, en este caso proyectos de ley, que aseguren que las mujeres van a tener espacio en esos lugares al cual se les ha vetado durante mucho tiempo para poder tomar decisiones, conscientes de, como decía anteriormente, que tienen las mismas capacidades de cualquier profesional que se desarrolle en el área, sea hombre o mujer. Yo creo que es un triunfo para la economía, como no, para la productividad de nuestro país, pero principalmente para las mujeres, para las chilenas. Así es que todo mi respeto, saludo, por cierto, que vamos a
a contribuir a despachar rápidamente este proyecto porque es un tremendo avance para las mujeres de nuestro país. Gracias. Gracias, diputada Veloso. Diputada Bello, tiene la palabra. Muy cortito porque ya se ha mencionado, bueno, agradecerle a las subsecretarias, al ministro por la presencia y también por incorporar esto que de alguna forma es difícil cuando hablamos de igualdad de género, pero lo mezclamos con economía. Y hoy día estamos en una crisis económica, se ha hablado de que el próximo año también vamos a tener una crisis económica, así que yo celebro y saludo este proyecto porque no solamente nos habla de que las mujeres lleguemos a la toma de decisiones, que es fundamental, que es prioritario, yo creo que para todas las que estamos aquí, indistintamente de nuestro color político, pero creo que es súper importante relevar ¿por qué se requieren más mujeres en los directorios? Aquí lo que ustedes nos están presentando es que no solamente avanza mayor igualdad, que es una cuestión fundamental, pero también tienden a presentar mejor desempeño financiero. Yo creo que eso es súper importante, sobre todo los datos que nos están mostrando y que además la participación de mujeres, que al menos cuando hay más mujeres, para mí se fortalece la democracia y creo que eso es fundamental, pero se fortalece la democracia en rubros como las empresas y además trae beneficio a todos los niveles. Creo que estos tres objetivos o el por qué se requieren más mujeres en los directorios debiésemos estar masificándolo no solamente en estas instancias donde se conversa política, sino donde no se conversa política. Y ahí yo creo que el desafío es para el ministerio y también para nosotras como diputadas, y ahí insisto, indistintamente de nuestro color político, de cómo le decimos a las mujeres que cuando estamos nosotras hay mayor democracia. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Bello. Diputada Bravo, la tenía rezagada, perdón. No se preocupe, presidenta. Bueno, gracias, presidenta, por su intermedio. Agradecer la presencia del ministro y subsecretarias. Qué importante es ir concretando medidas como estas para ser consecuentes, tal como señalaron antes las diputadas, ser consecuentes con un programa de gobierno, ser consecuentes con lo que queremos y con lo que ya se venía trabajando de gobiernos anteriores, como se mencionó el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y bueno, qué importante es también que dentro de los sectores de la economía tratemos de abarcar la mayor cantidad de posibilidades de que las mujeres estén en espacios de decisión. Y por eso yo valoro y celebro lo que están realizando ahora, lo que se ha realizado el año pasado con la ley 21.370 que estableció y está tratando de asegurar cuotas de género en cargos directivos relacionados con la pesca artesanal. Y en la misma línea es importante que esas cuotas, porque se establecen las cuotas, pero también es importante que normativas que sirvan de plataforma para permitir cumplir esa cuota también sean adaptadas y modificadas, porque no sacamos nada con establecer la cuota, porque a mí igual me preocupa que se logre llegar a la meta que se está señalando, que es el 40% de la participación. Y en lo que respecta a la pesca artesanal, es por eso que, como visualizamos este tema, presentamos la semana pasada un proyecto de ley que varias de las que conforman esta comisión son coautoras, pero yo sé que contamos con el apoyo de todas las integrantes, que es esta moción que para establecer equilibrios de género en la nominación y elección de integrantes del sector pesquero artesanal en los comités de manejo, a los que se refiere la Ley General de Pesca y Acuicultura. Espero de verdad que contemos con el apoyo del Ejecutivo, porque les insisto, vamos en la misma línea y necesitamos que las normativas no queden como letra muerta, sino que darles vida y carne, como se dice, para efectivamente ir avanzando en que las mujeres en los distintos sectores de la economía puedan ir teniendo mayores espacios.
El sector de la pesca artesanal es un sector extremadamente machista, ya lo hemos evidenciado a través, por ejemplo, el proyecto de ley que va a modificar la ley de caletas para darle un enfoque de género al funcionamiento y administración de las caletas pesqueras, ya lo hemos visto en testimonios de mujeres de la pesca artesanal que han estado acá. Entonces, seguimos en esa misma línea con este proyecto de ley que presentamos la semana pasada para, yo sé que hay que derribar muchas barreras, pero yo creo que si se cuenta con las herramientas legislativas va a ser más fácil, porque las mujeres también se sienten más respaldadas, porque al haber una ley, esta se tiene que cumplir y los hombres tienen que cumplirla. Eso, muchas gracias. Gracias, diputada Bravo. Sí, vamos a prorrogar por 10 minutos, si es que hay acuerdo. ¿Sí? Perfecto. Le vamos a dar la palabra a la diputada y a continuación inmediatamente a la subsecretaria de la Mujer para que... ya, espérame. Entonces, diputada Weiss, dele nomás. Gracias, presidenta. Bueno, yo decir que sin duda los equilibrios son necesarios y que deberíamos tener equilibrio en nuestra sociedad respecto a la participación de mujeres, cosa que obviamente todavía no es así, que y soy partidaria de no imponer y que esto pudiera efectuarse y lograrse de manera libre. Pero cuando eso, y que pudiéramos estar en los lugares donde debemos estar por capacidad, por mérito y que se regulara de manera natural. Pero cuando eso falta y vamos a llegar en no sé cuánto tiempo más para equilibrar esto, en esos casos es necesario legislar. Pero para ello yo a lo menos tengo que tener una base no solo emocional ni de solidaridad de género, sino que racional respecto a cuáles son los efectos, más que solo por la democracia, que significa este 50 y 50% del cual somos parte las mujeres. Entonces, a mí me parece, y es necesario, a mi modo de ver, y por eso quería solicitar, el ministro cuando en la exposición incluso se adelantó a lo que yo iba a pedir, que era, hoy día hay una legislación para esta cuota de participación de mujeres en los directorios en el caso de las empresas públicas. A mí me parece, con toda franqueza lo digo acá, soy partidaria de la libertad y entrar a imponer al sector privado es bastante más, a mi modo de ver, más complejo, pero no por ello estoy diciendo que no haya que hacerlo. Por eso me parece bien cuando se habla de la gradualidad, de algunas cosas ahí donde se va ajustando esta legislación. Pero me gustaría saber si en el sector público, el primer ministro dijo que era el 51% de cumplimiento, o sea, o que se ha cumplido, porque yo digo, ¿se cumplen las leyes o no finalmente? Esa era mi pregunta, o sea, en el sector público, ¿se está cumpliendo a cabalidad esta normativa? Porque puede ser que se hace y ahí queda, letra muerta. Y no quisiera que esto sea solo un anuncio, ¿cierto? Y que obviamente es un tema que además de ya si no entramos y no quisiera hacer de esto una cuestión también política, pero claramente para el gobierno, que es un gobierno que se declara feminista, esto es un tema que está comprometido además como campaña y es legítimo hacerlo incluso, pero yo quiero tener razones más concretas cuando también, y por eso quería preguntar, solicitar, cuando se dice que hay efectos positivos que las mujeres estemos en los directorios, que son de carácter, siempre se nos dice que es porque mejoramos el clima laboral, que somos mayor capacidad para llegar a acuerdos, para que no haya conflictividad, la sanidad financiera también se ha señalado por acá. Bueno, saber, presidenta, de qué manera podemos tener informes que nos digan, hacer una comparación en los efectos. ¿Cuáles han sido los efectos reales en las empresas públicas, que es donde hay experiencia? Es decir, ¿han mejorado el clima laboral? ¿Tiene que estar estandarizado eso? ¿Hay mejor rendimiento financiero? ¿Hay menos, por decir, deuda incobrable? Ya, llevémoslo a tener. O sea, tiene que haber algún estándar donde tú puedas decir, efectivamente, esto ha cambiado para bien. Y no quedarnos solo con una cuestión de que queremos luchar porque por algo de sexo estemos en igualdad de condiciones. Entonces, eso a mí me parece que es muy importante, porque si bien este proyecto no es masivo, aquí el ministro ha dicho, son 200 mujeres en un primer tiempo, 200 mujeres, de 19 millones de personas en Chile, donde la mitad son mujeres. O sea, uno podría decir, no tiene ni un efecto en la masa, en la gran cantidad de mujeres que no son las que van a optar a cargos de directorio, sino que pueden estar en cargos medios, donde yo pienso que ahí igualmente es importante que haya la misma cantidad de mujeres que hombres. Entonces, esto es un proyecto, digamos, icónico, podríamos decir. Entonces, en ese sentido,
me gustaría también que se invite a quienes son los llamados a cumplir esta ley, que son, por ejemplo, Confederación de Producción de Comercio, la Cámara Chilena de Construcción, no sé qué otra instancia aglutina a esas empresas y que ellos nos den su visión. Aquí hay que tener las opiniones y decir, a lo mejor están súper llanos a hacerlo y no le ven mayor inconveniente, porque también aquí creo que el ministro dijo que habían algunos mitos y que en el fondo es como que no quieren, y a lo mejor sí quieren, y a lo mejor sí les agrada incluso y les mejora el clima laboral, y en algunos casos algunos ya lo están cumpliendo quizás, no sabemos, en el rubro, ahí se dijo que estábamos en un 25%, creo, a nivel... por eso, depende del rubro también. O sea, bueno, en general creo que esas cosas también hay que ponerlas, esos antecedentes, tenerlos en la mesa y efectivamente tiene efecto en la economía. Esto finalmente pues, son empresas grandes que son los que manejan mucho dinero, ¿cierto? Y que influyen o afectan en la economía final del país, pues, influyen, pueden inclinar la balanza. Entonces, en ese sentido creo que más allá de estar acá en mujeres, también tiene que pasar a economía este proyecto, y creo que lo vi en la cuenta que aparece que está solicitado por el secretario que pase luego a economía. O sea, creo que es un proyecto interesante, marca un vuelco también en la historia, digamos. Entonces, por lo mismo, es muy importante debatirlo y también mejorarlo con los aportes que puedan haber de las distintas instancias y no quedarnos solo con una determinada ideología que está propiciando, llevando adelante este proyecto. Gracias, Presidenta. Claro que sí. Diputada, subsecretaria tiene la palabra y a continuación la diputada Romero. Presidenta, muchas gracias. Desde el Ministerio de la Mujer solamente decir que si bien es cierto nosotros como gobierno hoy día tenemos un trabajo y un compromiso por trabajar con las mujeres, así lo planteó el presidente Gabriel Boric, pero también planteamos acá en la comisión y en la Cámara en distintos proyectos que estamos hoy día viendo que no es solamente un tema de... que hoy día podamos tener nosotros una convicción que hay que trabajar para las mujeres. Lo cierto es que las cifras hablan por sí solas. Somos las mujeres el 51% de la población chilena. Y hoy día tenemos como Estado en sus distintas áreas, en sus distintos departamentos, y lo está empujando el Ministerio de la Mujer fuertemente en que puedan hacerse cargo de dar respuestas en cada una de las áreas que les competen para ver cómo han estado las brechas instaladas y que no han permitido el desarrollo pleno de las mujeres. Es así como nosotros celebramos el proyecto que ha presentado hoy día el Ministerio de Economía y por eso que acompañamos, porque se hace efectivo la transversalización de género que también mandata la creación del Ministerio de la Mujer, en que se pueda hacer en todas y cada una de las carteras, que se hagan cargo de las brechas que hemos tenido. La diputada consultaba respecto a cuál es la participación o el efecto real que implica esto de que puedan haber mayor participación de mujeres en las empresas. Puedo decir que las empresas con mayor participación de mujeres tenían una rentabilidad que era entre el 18 y 69% más alta que las demás empresas. Esto, informes del 2001. A nivel mundial se observa que las empresas con directorios mixtos o diversos tienen menos volatilidad en los precios de sus acciones. Esto según informes que fueron presentados en el 2013. Las empresas con diversidades de género en sus directorios tienden a aumentar sus probabilidades de tener éxito con nuevos mercados en un 70%, aumentan en un 47% en rendimiento del capital y obtienen un 53% más de retorno sobre su patrimonio. La mayor presencia de mujeres en directorio activa la inclusión de talentos invisibilizados y la creatividad. Aquí quiero hacer la conexión, Presidenta, y también plantearle a las diputadas con el proyecto anterior, por ejemplo, que se estaba viendo, cómo hoy día podemos hacer comunicar proyectos que se están trabajando en la Cámara para que tengan una conectividad. Cuando hoy día tratamos de que las mujeres que están iniciándose en la vida universitaria, en la formación académica, puedan también tener esa posibilidad, que proyectos como estos estén presentados hoy día en la misma comisión, nos habla de algo. Crear mayor talento para el país, desarrollar esos talentos que están puestos en las mujeres, también tiene que abrirle puertas a posibilidades que tengan que ir ascendiendo y que no puedan quedarse estancados, porque ha habido siempre un sesgo de que las mujeres no son capaces. Yo, en virtud del tiempo, Presidenta, me quedo por ahí.
Muchas gracias, subsecretaria, por sus palabras, bueno, también por su respuesta. Me parece súper interesante lo que tiene que ver con las consecuencias, los datos de los efectos que se producen a propósito de este tipo de medidas. Eso creo que es muy, muy relevante, como lo planteaba aquí también la diputada. Diputada Romero. Breve, Presidenta, por su intermedio, saludar al ministro, a la subsecretaria nuevamente. A mí me parece que invitando a la contraparte interesada sería bueno conocer cuál es su opinión. A priori uno no se cierra a un proyecto que en definitiva abre, ¿no es cierto?, más posibilidades, pero yo le pregunté en otra reunión, ministro, nos enfocamos en el privado, pero a mí me parece que hay empresas estatales importantes como Codel, Conami, TVN, que no tienen no sé si esta norma, esta solicitud o esta ley, independiente de cómo lo quiera mirar. Eso es uno, que si vamos a hablar de aporte y construcción al país, yo creo que ahí tenemos 3 empresas que son relevantes e importantes en donde deberíamos tener una representación mayor. Lo segundo es... hoy día, en el nombramiento y en las postulaciones de los cargos de alta dirección pública, que no son pocos en el país, que son muchísimos, entendemos que si bien hay una ausencia, ¿no es cierto?, a lo mejor de postulaciones de mujeres, probablemente el Estado o el gobierno debería pensar en un incentivo para que fuera más atractivo, ¿no es cierto?, poder hacerlo, porque ahí también hay una esfera en la toma de decisiones clave e importante. Me parece que el gestionar un servicio público, el gestionar o el tener la administración, ¿no es cierto?, de una división, son cargos que también generan movilidad social. Y además de eso, saber qué pasa si el privado no cumple con esta cuota. No sé si viene incorporado en el proyecto. Eso sería interesante conocerlo. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada Romero. Les pido 5 minutos más para que el ministro pueda responder, ya que me ha pedido hacer uso de la palabra. Perfecto. Tiene la palabra, sí. Ministro. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Bueno, primero que nada agradezco las consultas y los comentarios. Este es un proyecto, a propósito de lo que consultaba primero la diputada Olivera, que opera para siempre, ¿no es cierto? O sea, desde el año 6 en adelante, esa cuota requerida de 40% se mantiene. Lo que hacía referencia la diputada Bravo respecto al apoyo del Ejecutivo a un proyecto en particular, nosotros vamos a estudiar aquello. Comparto con la diputada que efectivamente tiene un espíritu similar a lo que estamos trabajando hoy día. Respecto a lo que señalaba la diputada Weise, ¿esa es la forma correcta de...? ¿Sí? ¿Weise? Disculpe, debería haber preguntado primero cómo pronunciarlo. Muchas gracias, diputada. A ver, bueno, hay distintos temas. Primero, nosotros nos podemos comprometer a traer más información respecto a los efectos que han tenido estas medidas, sobre todo a nivel internacional. La subsecretaria ya señaló algunos estudios. Para ser honesto, en esto no es tan fácil medir el efecto realmente causal que esto tuvo, pero la evidencia, yo diría, es muy favorable en general. Al menos lo que sí se observa es que en los países donde se ha hecho esto, o en las empresas donde se ha hecho esto, ha habido buenos resultados. Si esos resultados se deben totalmente a esto o se deben a otras cosas, son más difíciles de saberlo, pero los resultados son muy auspiciosos, diría yo. Eso es lo que... Ahora, ustedes pueden traer expertas o expertos del mundo académico eventualmente para que vea esto en detalle, ¿ya? Pero nosotros como Ejecutivo podemos entregar esos estudios. A nivel nacional es más difícil porque esto tiene menos tiempo. Yo ahí, de hecho, me equivoqué. La ley a la que hice referencia es del 2021, del gobierno anterior. Lo que hizo el gobierno de la presidenta Bachelet fue implementar esto en la práctica. O sea, digamos, puso las cuotas, aunque todavía no era un cambio legal. Ver el efecto de eso en tan poco tiempo es difícil, pero sí yo creo que puede ser bueno que inviten a la presidenta del Sistema de Empresas Públicas, Paulina Soriano, a que eventualmente ella entregue su visión, digamos, más cualitativa de esto. Cómo fue el proceso, por ejemplo, el Sistema de Empresas Públicas tuvo que ver, si recuerdo bien el número, unos 80 directores y directoras de empresas públicas.
Entonces ellos pueden contar su experiencia, cómo es en la práctica buscar directores y directoras en un contexto en que tienen que cumplir con esta cuota, y yo creo que eso puede ser valioso, más allá de que no sea digamos, los efectos cuantitativos de esto, pero eso sí lo podemos buscar a nivel internacional. Perdón, ¿es presidenta de Ella de Sistema de Empresas Públicas, CEP con S, no como el CEP del Centro de Estudios Públicos, que es con C. Ahora, la forma específica en que se cumple la cuota requerida, en la etapa que, como describía la subsecretaria Petersen, es desde el año 6 en adelante, eso opera de la siguiente manera: si no se tiene el porcentaje de mujeres requerido en la ley, se tiene que repetir la elección, y eso así lo hace entonces, y esto está fiscalizado por la CMF, por lo tanto yo diría los riesgos de que esto no se cumpla son mínimos, diría yo, así como es mínimo que se cumplan otras consideraciones que revisa la CMF. Respecto a las preguntas que hacía la diputada Romero, todas ellas bien atingentes, yo creo que es importante acá ver justamente la experiencia. Bueno, lo primero decir que uno puede agrupar, si se quiere, en dos tipos de empresas públicas. Están las del sistema de empresas públicas, que tienen efectivamente esta cuota requerida del 40%, que es un poco distinto allí la ley, porque dice que ninguno de los dos sexos puede tener más del 60%. Aquí nosotros ponemos digamos un mínimo para mujeres del 40%, que tiene una cierta asimetría, que nosotros creemos que es correcta, pero hay una diferencia entre esos dos proyectos. Pero en las empresas en las que esto no existe, yo creo que hay que son empresas que normalmente tienen un estatuto especial y que son empresas grandes, ¿no es cierto? Por nombrar algunas, TVN, Codelco, algunas usted las nombraba también, ENAP, en fin. En algunas de ellas tienen normas internas que lo hacen, pero yo diría dos cosas al respecto. La primera es que estas son, cambiar ese tipo de normas tendría un quórum calificado, por lo tanto es una naturaleza distinta, son bien poquititas empresas además, ¿no es cierto? Son menos de 10. Entonces, a juicio del Ejecutivo, entrar en una cosa así, a pesar de que nosotros la compartimos, cambia la naturaleza del proyecto y lo haría mucho más difícil. Y lo segundo es que el gobierno nuestro, ¿no es cierto?, del presidente Gabriel Boric, ha sido consistente en esto, y si uno ve la conformación de los directorios, son bastante cercanos a la paridad, incluso algunos con más del 50%. Entonces, aunque no está requerido por ley, nosotros en la práctica hemos hecho nombramientos, o más bien el presidente ha hecho nombramientos de estos directorios en que se cumple la idea de paridad. Entonces, estamos de acuerdo con ustedes que esto habría que hacerlo todos los directorios, lo estamos haciendo las empresas que dependen de nosotros, y si no lo incluimos en este proyecto es por un tema bien práctico, y es que es otro quórum, otra naturaleza, y haría mucho más difícil la votación. Esa es la razón. Pero compartimos totalmente el punto de vista que se plantea. Perfecto. Entonces, por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.